Hablábamos de un hombre al que todavía le miramos luz en los ojos y palabras sinceras en los labios, porque luces y elocuencias fue lo que nos dejó en su vida y sus labores artísticas. Un artista del verso, el teatro, la diplomacia y la oratoria. Un hombre que en 1995 se marchó en silencio sin el adiós de ninguno de sus amigos. Para Juan José Fuxá será este Requiem. Requiem por Juan José Fuxá, segunda parte. En 1956, Juan José Fuxá figuraba como vicesecretario de la sección de correspondencia, secretario de la sección de literatura presidida por Florentino y presidente de la sección de arte escénico del Ateneo Cienfueguero, mientras Mateo Torriente encabezó la sección de artes plásticas. Para entonces, Mateo y Fuxá disfrutaban de una sincera amistad. Mas, como en mayo de 1943, un submarino nazi hundió el barco mielero El Mambí, cuya tripulación en mayoría eran vecinos del barrio de Reina, y como en 1952 a Mateo se le encomendó levantar el añorado homenaje a las víctimas, en breve tiempo bocetó su diseño y realizó la maqueta de la fuente luminosa, en cuyo estanque superior reinaría la figura en bronce de una Nereida marina que, como diosa enigmática, llamaría con su caracola botuto al fin de las guerras. A raíz de esa maqueta, Aide me comentó cómo Mateo recorrió todos los alrededores de Cienfuegos, los ingenios azucareros, compilando el bronce para fundir, cómo logró fundir esta escultura en los talleres de obras públicas de La Habana, y finalmente, cuando ya estaba la maqueta, la escultura, pues comenzaron a existir criterios divergentes de dónde establecer este monumento. Algunas personas creían que debía ser en la zona de Reina, porque la mayoría de los tripulantes del Mambí eran cienfuegueros vecinos del barrio de Reina, y Mateo pensaba que podía revitalizarse la zona de Punta Gorda, que se estaba interviniendo en esa época, y que pensaba que debía ser en la zona de Punta Gorda. A raíz de este momento, pues se radicaliza la opinión de Sopo Barreto, que era un médico, pero también poeta, ateneísta, y Sopo lideró la corriente de que no debía establecerse en Punta Gorda, pero además de eso que la escultura resultaba obscena. A pesar de esos avatares que Mateo sufrió bastante por aquellos criterios divergentes para con su obra, pues se logró establecer un pequeño monumento, ni siquiera parecido a lo que él quería, pero se estableció finalmente en el año 59, en abril del 59, en una pequeña rotondita frente por frente donde está la entrada del Hotel Jagua, que se estaba terminando de construir. Y bueno, en esa ocasión, Fuxá, que era gran amigo de Mateo y que siempre, ahí ella me informa, que siempre él tenía la palabra, la oratoria para todas las exposiciones, para todas las inauguraciones que Mateo hacía, pues ese día él condujo las palabras y llamó al pueblo a rendir tributo a aquellos cienfuegos a partir de ese pequeño monumento incompleto. Su relación con Mateo Torriente es una relación cercana, entrañable. Pienso que de esas relaciones que vienen no solo por las simpatías personales que las personas ostentan, sino sobre todo por la comunidad de valores compartidos. Se da en ambos la condición de artista de vanguardia. Ambos apuestan por esos lenguajes que son novedosos, que son propositivos, que son experimentales. Se da en ambos la vocación de la enseñanza. Mateo es el gran pedagogo. Fuxá, pues creo que sus primeras menciones en la prensa cienfueguera cuando vuelve a la ciudad está en el orden de impartir una conferencia sobre la hispanidad en la lírica. Por lo tanto, hay en él una vocación de enseñar y de enseñar en esa defensa de lo más auténtico de la cultura hispanoamericana. Ambos se desenvuelven como gestores culturales también. Lo hace Fuxá al frente de la sección de artes dramáticos, como te explicaba, fundando un grupo de teatro, y lo hace Mateo al frente de la sección de artes plásticas. Ambos están en la directiva que se elige en el año 50 para el Ateneo de Cienfuegos. Ambos están conduciendo desde sus respectivas secciones, bueno, pues las propuestas más interesantes, avesadas y hasta internacionales que van llegando a la ciudad. Pero no solo esto creo que los acerca.
hay entre ellos acciones que son ya las acciones, digamos, de amigos. En el año 54, por ejemplo, cuando se inaugura el escenario teatral de lo que hoy es la Sala Ateneo, y era la sede desde el 39 del Ateneo de Cienfuegos, aquí en el Teatro Tomás Terry, cuando se inaugura ese escenario, que se inaugura actuando Fuxá, quien ornamenta en el lenguaje de la época la sala para esa puesta en escena es Mateo Torriente. Y al fin nos encontramos con Hildita y su hallazgo museográfico. Y entonces, Hildi, ¿nos cuentas de tu hallazgo? Sí, cómo no, esta es una pieza importantísima dentro de la colección de Mateo, que llegó a nosotros por un préstamo del Museo Provincial y que tuvimos a bien destacar a Mateo en esta Sala de las Artes Visuales, porque una vez más debemos reconocerlo, porque nos mantiene siempre sobre sus obras, sobre su creación. Y esta sobre todo nos ha llamado tremendamente la atención desde que la preparamos para ya el montaje, porque encontramos versos de Fuxá al dorso de la pieza. Es decir, esta pieza hecha por Mateo en el año 1945 tiene el verso de Fuxá que refleja también la obra porque posee la araña a la que hace referencia el verso. La araña trabaja alrededor de mi corazón. Me asomo a su secreto y veo hilos tejidos en mis venas. Por ella voy filtrando los últimos insectos de la tierra. Su tela es más fuerte que el río y vestirá todo mi centro doloroso. Desde allí, serenado el vestigio telúrico, asombro al infinito. Y entonces esta pieza, además de ser un macetero, tiene muy bien perfilada el rostro de Fuxá, sus características por las que él resaltaba, su barbilla, sus gafas que siempre lo acompañaron, sus lentes, y las arañas supuestas. Tenía un color, tenía un tono más bajo, pero porque algunas partes habían perdido ya de la cerámica, que es en lo que está hecha la pieza, tuvimos que subirle el tono para poderla exponer. Entonces una pieza de cerámica con la imagen de Fuxá, con la utilidad de ser una pieza bella pero a la vez útil. Cuando triunfa la revolución, en el año 1959, Fuxá no es solo el buen poeta, no es solo el crítico de teatral o el promotor teatral o el director de teatro. Y entonces Fuxá tiene un protagonismo, tan es así que aquí nombra director de la zona fiscal de Cienfuegos, que es un puesto importante para ponerle orden a todo lo que era el sueño de la revolución, acabar con la corrupción. Acuérdate que todos ellos vienen bajo el liderazgo de la autodencia y vergüenza contra dinero. Y desde entonces Fuxá va a estar actuando con los sectores más radicales del movimiento 26 de julio. Cuando se empieza a dejar en diferentes tendencias por proyectos de vida política diferentes de los que habían luchado contra Batista, Fuxá permanece en el sector más radical, vinculado a Fidel y a Juan Dórtico. Y a alguien del cual no podemos dejar de hablar, Raúl Roa García, que era el canciller de la Dignidad. Y asociado a ellos es que él va entonces moviéndose desde el campo intelectual, va a participar en los primeros tiempos en la vida política, pero también en la vida cultural, dejando una impronta muy importante. Y bajo esa impronta es que se vincula al cuerpo diplomático cubano, participa es nombrado embajador en Costa Rica, un puesto importante. Debemos decir que Fuxá, después de Costa Rica, es embajador en Hungría. Después ocupa un cargo importante dentro de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, pero nunca se desvincula del mundo cultural, de la UNIA. Y es por eso que cuando se produce el cuarto Congreso de la UNIA, donde participa Fidel, Carlos Rafael, Osvaldo Dórtico, él está allí, y Cienfuegos, pudiéramos decir, se sentía orgullosa que él ocupara un cargo importante
en ELISA desde su fundación. Y yo creo que una de las virtudes en la personalidad intelectual de Fusá es haber sido una persona comprensiva de esa pluralidad de voces y de actitudes ante la vida que tienen los hombres de la cultura. Y así, mientras sus poemas se tradujeron a insospechados idiomas, como por ejemplo el húngaro, en 1976, al inaugurarse el Instituto Superior de Arte, el ISA, fue llamado a asumir el decanato de la Facultad de Artes Escénicas e impartió, entre otras materias, historia del teatro, hasta que llegó la edad de jubilarse. Sí, claro, hasta que ya en 1995, por la edad, aquel hombre elocuente, de verbo profundo y mucha luz en la mirada, decidió elevar su espíritu a un insospechable planeta. Allí llegan las arañas a vestir su centro doloroso y sus huellas terrenales sorprenden al infinito. Pero esta no es la despedida que Juan José Fuxá no tuvo en aquel agosto. No, esta es simplemente una próxima cita.